Soy la Tormenta Azul y permíteme darte la bienvenida a este podcast de Historia de México, El Ojo que Todo Lo Ve. Si conoces a alguien que necesita unas clases urgentes de Historia de México, llámalo, siéntalo y pónganse a escuchar este nuevo episodio. En este podcast tratamos de dar la información más completa, pero a la vez sencilla de digerir y, ¿por qué no?, entretenida. Sin nada más que decir, comenzamos. La red de hechos que dieron pie a la colonización de tierras americanas fue inmensa y su alcance llega hasta la Santa Sede y hasta los banqueros europeos, que usaban las mismas tácticas que los banqueros del siglo XXI. Comprender esta red de hechos que anteceden a la conquista nos permite tener una visión más amplia de la historia de México. Tener un panorama completo es más que necesario en las circunstancias en las que se encuentra el mexicano respecto a su pobre conciencia histórica. La conquista es de esos traumas que a los mexicanos nos atormenta antes de dormir. Es de esos temas que no hemos podido superar y que representan una herida aún abierta, sobre todo si de la versión indigenista se habla. Así pues, espero que el presente podcast le sea útil a quien lo escuche para comprender un poco más a detalle todas las circunstancias que rodean a la conquista de Mesoamérica. Este contenido tiene el único objetivo de precisamente informar, presentando de forma imparcial los acontecimientos que a continuación se narrarán. No pretende influir en la opinión y criterio de quien lo escuche, pues creo firmemente en la necesidad de la formación de una opinión propia que permita el libre diálogo y la libre negociación de ideas. Bueno, entonces comenzamos con el primer tema de este podcast, que son las bulas alejandrinas. La pregunta central alrededor de estas es: ¿se refieren a una encomienda cristiana o a la facultad de coloniaje? A partir del siglo XI, la Santa Sede, representada por la figura papal, adquiriría un papel estelar en las relaciones políticas en Europa, pues al buscar liberarse del yugo de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, vino una reforma implementada por Gregorio VII, que daría pie al llamado derecho canónico, el cual convertía a los papas en los nuevos legisladores de la Europa cristiana. Con esta reforma como precedente debemos entender que muchos papas usaron este poder conferido a su figura para tomar decisiones de carácter personal, como fue el caso de Alejandro VI y las llamadas bulas alejandrinas, pues Alejandro VI tenía compromisos de tipo moral con Fernando de Aragón, puesto que le había otorgado tierras para su vicaria en Valencia y el ducado de Gandia, en la provincia de Valencia, para su hijo ilegítimo, Pedro Luis de Borja y Catanel. Asimismo, se sabe que participó en diversas intrigas, intervenciones y conspiraciones políticas para asegurar el poder político de su familia y, en especial, beneficiar a sus hijos Juan, César, Lucrecia y Jofre Borgia, por lo que no se duda de que ayudará al monarca español, esperando más provechos para él y su familia. A las bulas alejandrinas les anteceden una serie de conflictos entre los reinos de Castilla y Aragón, encabezados por Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, los llamados Reyes Católicos, y el Reino de Portugal, representado por Alfonso V de Portugal y Juana la Beltraneja, quienes competían sin cesar para encontrar una ruta de comercio alternativa hacia la India. Pues en 1453, con la toma de Constantinopla, los turcos se hicieron dueños de toda la mitad oriental del Mediterráneo y cerraron todos los puertos que permitían a la cristiandad negociar con el oriente. Con esto, Portugal, al no tener salida al Mediterráneo, se vio en la necesidad de buscar nuevas rutas de comercio y para 1480 los portugueses ya habían dado la vuelta al continente africano y habían descubierto el Océano Índico y con ello una nueva ruta de comercio con el oriente. El reino de Castilla tampoco contaba con salida al Mediterráneo y también debía buscar una ruta alternativa.
Sin embargo, mediante las bulas Romanus Pontifex de 1455 e Inter Caetera de 1456, se le concedía al gobierno portugués el derecho exclusivo de navegación y descubrimiento en la costa de África, con la posesión de todas las islas concedidas del Atlántico, excepto las Islas Canarias. Con esto, en cuanto Cristóbal Colón se presentó ante Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, estos inmediatamente lo patrocinaron, entre comillas, el viaje, y así fue como, a nombre de la corona española, Colón emprendió su famoso viaje que terminaría arribando o terminando en las Bahamas. Una vez que Colón regresó de su primer viaje, Fernando de Aragón pide de manera inmediata una reunión con el Papa Alejandro VI, para que éste delimitara la parte que le correspondía a los reyes católicos, como lo había hecho Sixto IV con el reino de Portugal. Alejandro VI entonces emite 4 bulas que pasarán a la historia como las bulas alejandrinas. En la primera bula, llamada Inter Caetera, del 3 de mayo de 1493, se establece la donación de todas aquellas tierras descubiertas y por descubrir de la mano de los monarcas católicos hacia el occidente, siempre y cuando éstas no pertenecieran a otro príncipe cristiano. La bula dice más o menos así: os donamos, concedemos y asignamos perpetuamente a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados, y las que se encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro señor cristiano, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias. Y a vosotros y a vuestros herederos y sucesores os investimos con ellas y os hacemos, constituimos y deputamos señores de las mismas con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción, declarando que por esta donación, concesión, asignación e investidura nuestra no debe considerarse extinguido o quitado de ningún modo ningún derecho adquirido por algún príncipe cristiano. Y además os mandamos en virtud de santa obediencia que, haciendo todas las debidas diligencias del caso, destinaréis a dichas tierras e islas varones probos y temerosos de Dios, peritos y expertos para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres a sus pobladores y habitantes, lo cual nos auguramos y no dudamos que haréis a causa de vuestra máxima devoción y de vuestra regia magnanimidad. En pocas palabras, esta primera bula de 4 bulas, pues prácticamente le da los territorios descubiertos en América a los españoles, siempre y cuando estos no pertenezcan a ningún príncipe cristiano, y además se les da la tarea, la labor de evangelizar a los nativos que se encontrasen ahí, a llevar papas, a llevar franciscanos, a llevar, pues sí, misivas para que lleven la religión católica al continente americano. Ese mismo día se expidió una segunda bula llamada Eximiae Devotionis, en la que se reafirmó lo anterior y se les obligó a los reyes de Portugal y Castilla a administrar los bienes de la Iglesia en las Indias en sus respectivos territorios, con la bula menor Inter Caetera del 4 de mayo y la bula Dudum Siquidem del 26 de septiembre, se traza la famosa línea divisoria que dividía el continente en dos, dejando una mitad entera para los reyes católicos y la otra mitad restante para el resto de las naciones. En ningún momento se alude directamente al reino de Portugal, pero está implícito que se refieren al reino de Portugal. La bula, bueno, un fragmento, un cacho de la bula, dice más o menos así:
otorgando con la plenitud de la potestad apostólica todas las islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir, halladas y por hallar hacia el occidente y mediodía, haciendo y constituyendo una línea desde el polo ártico, es decir, el septentrión, hasta el polo antártico, o sea, el mediodía, que estén tanto en tierra firme como en islas descubiertas y por descubrir hacia la India o hacia cualquier otra parte, la cual línea diste de cualquiera de las islas que se llaman vulgarmente de los Azores y Cabo Verde 100 leguas hacia occidente y en mediodía. Mediante otra bula, Alejandro VI da facultades espirituales el 25 de junio de 1493 a Fray Bernardo Boil, para que éste administrara los sacramentos, edificara y bendijera iglesias o casas religiosas, dispensara ayunos y vigilias e incluso llegara a absolver pecados reservados a la Santa Sede. Derivado de esto, los reyes católicos le ordenan viajar al Nuevo Mundo para encabezar la evangelización y así, en corto plazo, se llevó a cabo la conquista espiritual y con ella la militar. Se podría decir que entre los reyes católicos y la Santa Sede hubo una ayuda recíproca, porque mientras los reinos de Castilla y Aragón, justificando en todo momento sus acciones expansivas en el derecho divino y la enseñanza de la fe católica para los infieles, obtenían oro, esclavos, especias y todos los beneficios que derivaban de la conquista de tierras vírgenes, la Iglesia llevaba el cristianismo más allá de la Europa cristiana, coronándose como la ganadora con su guerra contra el Islam y los árabes y recuperando las pérdidas ocasionadas por Martín Lutero y la Reforma, además de reafirmar su poder sobre los monarcas y sobre la población en general. Su influencia no va más allá de eso, pues naciones como Francia e Inglaterra, al no formar parte de la cristiandad, ignoraron las bulas alejandrinas e instalaron sus propias colonias en América. Segundo tema, la conquista de Mesoamérica. Una vez teniendo el aval papal y tener por seguro que un viaje a través del Atlántico traería infinidad de riquezas, no faltaron las personas que emprendieron un viaje, pues si bien este tipo de aventuras representaban un gran peligro, la esperanza de lograrlo y ascender en la sociedad estamental de la España medieval era suficiente para que desde hidalgos acomodados y clérigos hasta exconvictos embarcaran hacia América. Fueron pocos los miembros de la alta y baja nobleza los que emprendieron una expedición y los que lo hicieron fue porque les atrajo el verse en un rango militar alto por la victoria obtenida y adornar aún más su apellido. Tal es el caso del propio Hernán Cortés, quien pagó todos los gastos de la aventura con su propio dinero. Hernán Cortés llegó a la isla de la Española, hoy Haití, en 1504, donde estuvo hasta 1511. Después de su estancia en esta isla, se dirigió a lo que hoy es Cuba y se puso a las órdenes de Diego Velázquez, quien fue gobernador de Cuba. Hasta 1519 se desempeñó como alcalde y notario público de Santiago. Después de que Diego Velázquez mandara una serie de expediciones que terminaron en fracaso total, decide mandar a Cortés, pues aunque no confiaba del todo en este, con justa razón, era la opción más viable, pues derivado de su gran carisma y, por qué no decirlo, de su verbo, Hernán contaba con bastante gente que le era leal y que sin duda obedecería sus órdenes. Cortés traicionaría a Diego de Velázquez y se llevaría todo el crédito de la exploración en Mesoamérica. Por cierto, si gustan saber la vida de Hernán Cortés, toda esta historia de la expedición y pues la conquista desde el punto de vista español, pues si están en YouTube, en la tarjetita de aquí arriba estará apareciendo el video de Hernán Cortés. Y si están en Spotify, en Apple Podcasts o en otras plataformas de podcasting, pues pueden ahí buscar el podcast en el que hablo de Hernán Cortés. Tengo 3 episodios también en los que narro la conquista desde el punto de vista de los indígenas. Son 3 episodios y pues bueno, están muy completos, muy interesantes y espero que los puedan escuchar en YouTube. Bueno, en YouTube no están, no están. Los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de podcasting que usen. Son los primeros episodios de este podcast incluso, entonces si los quieren escuchar para
ampliar este tema, pues vayan a verlos. Bueno, escucharlos más bien. A su llegada, tuvo mucha suerte, pues coincidió con Jerónimo de Aguilar, un español que había llegado a la península de Yucatán en calidad de náufrago y llevaba viviendo bastante tiempo con los mayas, por lo que había aprendido el maya de Yucatán, y con esto Cortés ya no tenía que enfrentarse al gran obstáculo de no hablar el mismo idioma que los nativos, lo que impedía una buena comunicación y, por lo tanto, entorpecía las labores de diplomacia. El español siguió avanzando hacia Tenochtitlán y pasó por Tabasco, donde no solo se ganó de aliados a los totonacas, quienes se encontraban bajo el yugo del imperio mexica, sino también se encontró a quien probablemente es la aliada más importante que el extremeño tuvo en toda su empresa, Malitzin. Malitzin, o la mal llamada, pero mal llamadísima Malinche, pues esta palabra ni siquiera se le atribuía a doña Marina. Los indígenas no se referían como Malinche a ella, sino a Hernán Cortés. Fue una mujer que fue regalada como esclava a unos indígenas de Jicalango, perdón, y después a los totonacas en Tabasco, quienes finalmente se la regalaron a Hernán Cortés, lo que hace que llamarla traidora sea totalmente incomprensible, pues esta era incapaz de sentir algún aprecio o sentimiento por el imperio que la esclavizó. Obviamente, Malitzin será indispensable para la traducción, pues Jerónimo de Aguilar solo traducía del maya de Yucatán al español y no del náhuatl, por lo que ahora el papel de doña Marina sería traducir del náhuatl al maya para que el español tradujera al castellano. Sin embargo, esto seguía entorpeciendo las labores de diplomacia, porque Malitzin hablaba un maya chontal, que tenía algunas diferencias con el maya que se hablaba en la península de Yucatán. Cortés siguió avanzando, mientras los enviados de Moctezuma lo intentaban detener ofreciéndoles regalos de todo tipo, lo cual pues obviamente resultó contraproducente, ya que alimentó la ambición y la avaricia de la mayoría o de todos los españoles. Sin detenerse ni un milímetro, los españoles realizaron una de las matanzas más escandalosas, la matanza de Cholula, en la cual, según el principal relato de esta, se dio cuando Hernán recibió el aviso de que le iban a tender una trampa en aquella ciudad, organizada seguramente por el hermano del emperador, Cuitláhuac. Es momento de hablar de Moctezuma. ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no, siendo infinitamente superior a los españoles en cantidad, no atacó y dejó avanzar al enemigo hasta el corazón del imperio? ¿Por qué los hospedó a pesar de las penurias causadas en Cholula? Es muy fácil responder a esto diciendo que el emperador mexica se vio intimidado por las armas de fuego que llevaban consigo los españoles, que cayó en la superstición y las señales divinas, como la repentina actividad del Popocatépetl o la leyenda del regreso de Quetzalcóatl, hicieron que el emperador se acobardara ante el enemigo. Lo cierto es que al estudiar un poco la conducta del emperador, podríamos creer que se trataba de un intento de diplomacia, pues desde mucho antes de que llegara Hernán a tierras mesoamericanas, los mexicas ya contaban con relatos de hombres barbudos merodeando cerca de la costa de Veracruz, por lo que probablemente el Tlatoani no creyó conveniente iniciar una guerra con ellos, al llegar a la conclusión de que estos no pararían de llegar a territorio mesoamericano y terminaría perdiendo la guerra. El hecho de tratar de alejarlos con regalos demuestra, si bien puede ser cobardía, también puede ser una simple señal de paz, de diplomacia, de querer conversar. Lo cierto es que no sabremos qué es lo que pasó por la cabeza del máximo dirigente de los mexicas al momento de decidir simplemente no defender lo suyo a capa y espada a pesar de la insistencia de su hermano Cuitláhuac. Lo único de lo que podemos estar seguros es de su profundo arrepentimiento en sus últimos días, cuando ocurrió la matanza del Templo Mayor a manos de Pedro Alvarado en plena celebración en honor a Tezcatlipoca, mientras Cortés combatía a los soldados de Diego Velázquez en Veracruz. También podemos estar seguros de que la caída del Imperio Mexica solo fue posible gracias al profundo resentimiento social derivado de la subyugación de poblaciones enteras por muchísimos años, quienes no solo sufrían la pérdida de sus paisanos que terminaban siendo usados para los sacrificios, sino que también vivían miserablemente al tener que pagar un tributo al imperio. El caso de los tlaxcaltecas es la muestra perfecta de esto, pues no
pues por no estar bajo el yugo de los mexicas, estos no tenían acceso a muchas rutas de comercio, se hallaban totalmente aislados y tuvieron que padecer hambre en varias ocasiones debido al despotismo de los aztecas. Sin embargo, ese era un precio digno a cambio de su libertad e independencia. Resulta negligente el solo mencionar el resentimiento social como causa mayor de la derrota mexica, pues se puede mencionar a la viruela, a la inacción del emperador ante un Hernán Cortés que adquiría cada vez más aliados, y si bien las armas avanzadas de los españoles eran un factor que bien pudo causar un profundo temor en la población, representaban más que nada un símbolo de la superioridad de los españoles sobre los indígenas de Mesoamérica, pero nada más un símbolo. En la conquista no fueron un factor determinante según lo que nos dice Martínez Hoyos en su libro Breve Historia de Hernán Cortés. Pues él dice, más que por la ventaja tecnológica, los españoles vencieron por la superioridad de sus concepciones históricas. No en vano se enfrentaron dos formas totalmente distintas de hacer la guerra. Una vez derrotada la ciudad de Tenochtitlán, el imperio mexica cae y se instaura la Nueva España, la colonia de España en América, la cual le trajo consigo riquezas inmensas para la corona, riquezas que no fueron bien administradas. Tercer tema, los primeros años de la Nueva España. Una vez lograda la conquista militar, llegó el momento de llevar la encomienda y la conquista espiritual hasta sus últimas consecuencias. Para ello, los frailes mendicantes de las tres órdenes, franciscanos, agustinos y dominicos, además de implantar métodos misionales adecuados al momento y a las circunstancias, lograron promover infinidad de cartas apostólicas en defensa de los derechos de los aborígenes de Mesoamérica. El Nuevo Mundo desafiaba siglos de conocimiento y hubo que adecuar los preceptos bíblicos a la nueva realidad, y ante estos desafíos los frailes se vieron en la necesidad de aprender las lenguas indígenas y de adentrarse en el mundo prehispánico para entender su cosmovisión y así poder catequizarlos. Esto derivó en un proceso sincrético que tomó aspectos propios de las culturas nativas y los relacionó con elementos cristianos. Cuando Cortés fue nombrado gobernador de la Nueva España el 15 de octubre de 1522, inició el asentamiento de la Ciudad de México, para la cual ordenó a Alonso García Bravo que hiciera la traza de la nueva ciudad tomando como base el esquema urbano de Tenochtitlán. Rápidamente a los indios se les obligó no solo a vivir a las afueras de la nueva urbe española, sino que estos fueron obligados a construir los edificios, las casas y reconstruir el mercado y el acueducto. El corto periodo de tiempo que duró el gobierno de Hernán Cortés, que fue de 1522 a 1524, sirvió para cimentar lo que sería la nueva colonia, pues expandió los límites de esta y consolidó el poder en el territorio conquistado, además de que dio inicio a la ganadería, una actividad barata y fácil de mantener, ideal para un territorio entre comillas virgen, pues gracias a la virginidad de los pastos, la introducción de unos cuantos animales incrementó notablemente. Para 1540 había varios propietarios de rebaños con más de 20.000 cabezas de ganado. Entre los principales animales que los españoles trajeron se encuentran los caballos, las vacas, las cabras, los cerdos y las ovejas. También se inició con la cría del gusano de seda. Cuando Cortés salió en su desastrosa expedición a las Ciboeras, el caos y las diferencias no se hicieron esperar entre los que detentaban el poder en la Nueva España, pues el extremeño se había ganado muchos retractores a lo largo de su carrera militar, detractores que no estaban dispuestos a ver a sus subordinados o sus fieles en el gobierno, por lo que a su partida inició un proceso que terminaría en un juicio de residencia contra Hernán, que nunca concluiría, y con la instauración de la primera audiencia por decisión del rey. Esta primera audiencia tenía la misión de llevar justicia al nuevo territorio conquistado. Sin embargo, resultó contraproducente, pues los miembros de esta se dedicaron a saquear aún más a la nueva colonia, además de llegar a tolerar la esclavitud contra los indios. Incluso aumentaron los tributos de estos últimos. Como las quejas aumentaron, el rey decidió establecer una forma distinta de administrar el poder real en la Nueva España, el virreinato.
el cual tenía como objetivo ejercer de forma más directa y personal el poder por medio de un funcionario que tuviera su confianza. Mientras el virrey Mendoza iniciaba labores, entró en vigor una segunda audiencia. Esta logró restablecer los derechos y la confianza de los pobladores, liberando a los injustamente esclavizados e introduciendo el sistema municipal en sus comunidades. Además, suprimió las encomiendas, las cuales habían dado beneficios injustos a los encomenderos. Construyeron vías de comunicación y, entre otras obras, fundaron el Hospital de Santa Fe para indios. Para estos efectos, el 14 de septiembre de 1519 se creó, como una especie de sección del Consejo de Castilla, el llamado Consejo de Indias. Este organismo era la más alta autoridad legislativa y administrativa del Imperio Americano después del rey, por lo cual su importancia era vital, ya que los acuerdos adoptados sobre cualquier asunto tras un proceso de deliberación eran elevados al rey en un documento denominado consulta, en el margen del cual el soberano escribía su decisión final. Una vez conocida la decisión, se redactaba la disposición definitiva para su promulgación y ejecución. Este organismo adquirió su independencia del Consejo de Castilla en 1524, convirtiéndose en un órgano esencial en la defensa de los naturales de Nueva España. Como lo mencionamos con anterioridad, las empresas de colonización de la época prometían amplias riquezas para quien se aventurara, por ello la abundante inversión de particulares en las expediciones. Pues bien, los frutos de estas inversiones fueron amplios. Los españoles no tardaron en adueñarse de la explotación de los recursos naturales y sus beneficios. De estas actividades hubo dos de las que se obtuvo más beneficios: la minería y la agricultura. Se introdujeron y promovieron actividades nuevas en la región, como la minería, la ganadería y la siembra de nuevos cultivos como la caña de azúcar, el trigo, el lino, el plátano, el café, el mango y un muy grande, etc. La explotación de plata en Mesoamérica fue abundante con el descubrimiento de las minas de Sultepec, Temazcaltepec, y Tatco. Pero sin duda el suceso que potenció la importancia de la minería, sobre todo de la plata, fue el descubrimiento de una vasta veta de plata en Zacatecas en 1546, cuando un grupo dirigido por Juan de Tolosa llegó hasta el Cerro de la Bufa. Esta misma es solo comparable con la que se había encontrado 3 años antes en el Potosí, en Perú. Y bueno, ya a modo de conclusión, debemos entender a la conquista y los sucesos aquí antes narrados como el inicio del sincretismo que forma parte de la cultura mexicana que conocemos y que tanto amamos. Ver la historia desde el punto de vista indigenista o desde el hispanista no nos llevará a ningún lado. Para poder aprender de la historia debemos ver los hechos desde un punto de vista imparcial y formar un criterio propio acerca de los acontecimientos para así poder juzgarlos con total justicia. La historia universal es el juicio universal, y condenar los crímenes cometidos nos ayuda a aprender de nuestro pasado y no cometer los mismos errores. Los mexicanos pecamos mucho de matizar la historia en claroscuros, cuando no debe de ser así, pues la historia no está conformada de santos y diablos, sino de personas de carne y hueso que simplemente tuvieron la suerte o la mala suerte de contar con las riendas para tomar las decisiones que han afectado el rumbo de la historia. La conciencia histórica debe siempre postrarse encima de todo lo demás para ella misma juzgar los hechos uno a uno. Querer comprender los acontecimientos actuales sin un conocimiento histórico bien pensado, analizado y cuestionado es comparable con el querer escalar el Everest totalmente desnudo y sin equipo correspondiente. No hay un inicio fijo de nuestra cultura y no debe de haberlo. Lo único que hay son hechos que para bien o para mal, a como lo quiera ver el oyente o ustedes la audiencia, forman parte de la historia de esta nación. Finalmente, como dijo alguna vez Isaac Asimov, si el conocimiento crea problemas, no es a través de la ignorancia que podamos solucionarlos. Espero y les haya gustado este podcast. Pues bueno, ojalá y lo hayan disfrutado.
Si lo quieren compartir, yo estaría encantado de que lo compartieran. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con su abuelo, con su perro, con quien sea que necesite aprender historia a la de ya. Y pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta luego.